Se están sumando Ok, tenemos dos participantes. Tamara está conectada también. bueno. Ujú. Voy a ¿Cuántos años probar tienen en este mundo de la ludoteca? de la ludoteca. Katy es la que más tiene. Ella ¿Sí? empezó hace 6 años. Hizo su formación como ludotecaria, así como persona especializada para llevar adelante una ludoteca. Y ahora es la responsable, bueno, compartimos el cargo de responsable de la ludoteca. Pero si ella hace 6 años, Katia en total, ¿hace 6 años? Uy, uy, 6 años. Y bueno, yo entré en el 2023, llegué a la ludoteca. Así que bueno, ya pasé los 2 años y estoy empezando el tercero. Ah, En genial. febrero del 2023 empecé de a poquito y bueno, y así fui sumando experiencia, responsabilidades y hoy continúo formándome bajo la dirección de Katy, que bueno, que es nuestra experta en la ludoteca. Y bueno, así que ella me transmite, bueno, a través de muchas actividades y de todo lo que hacemos, me transmite su conocimiento y así continúo formándome. Uy, genial. Ahí Me está, sí gusta eso. funciona. Sí, Ujú. sí, muy lindo, Sí. un hermoso Ujú. mundo, el de los juegos, para todas las edades. Para todas las edades. Todas las edades, sí, niños y Mm. adultos, eso siempre destacamos cuando viene la gente a jugar, que en realidad el juego no es solo para los niños, el juego tiene beneficios hasta para nosotros, para todos, para los adultos, padres o adultos sin hijos, porque nos ofrece muchas, muchas cosas positivas, Me sí, llama muchas mucho la conexiones. atención Sí, para hoy en día a estos abuelitos, ya las personas jubiladas que también, no sí. tienen que Sí, hacer, sí, entonces sí. involucrarlos en esto. En esto también crea muchas conexiones el juego, sin importar la edad o así hablemos de nietos o de niños que juegan con personas de mayor edad, con abuelitos, o ellos entre Ujú. sí, o nosotros también, los jóvenes adultos, digamos, porque el juego nos permite estar como en el presente y ocuparse de eso y puede tener muchos beneficios. Estamos en el presente, nos puede ayudar a aliviar el estrés, nos ayuda a ser creativos, a ver muchas cosas de otra manera, así que realmente el juego es bello y muy importante. Sí, la verdad. Bueno, Sí. yo creo que podemos comenzar. No sé si Bueno, ya tenemos Rodolfo, Rosa, perfecto. Hola Rodolfo. este. Rosa. Hola Rodolfo, por acá están saludando en el chat. Este, atento a las clases, la profe Rosa también está por Perfecto. allí. Y el hecho de que Entonces, ustedes graben esta clase permite después tenerla a disposición para si, por ejemplo, hoy alguien no pudo conectarse. yo la subiría a YouTube y la Perfecto. comparto también en la plataforma Moodle. Muy Entonces, bien. Sí, ajá, sí. exacto. Bueno, entonces empezamos. Sí, comenzamos. Yo creo que ya Bueno, podemos comenzar. perfecto. Katy, yo la voy a invitar en cualquier momento puede unirse, puede decirme algún comentario, yo lo puedo traducir sin problema. Katy, si à n'importe quel moment tu veux dire quelque chose, tu peux me le dire en français et on va traduire. Voilà. Sí. Entonces, bueno, vamos a empezar con el juego y su importancia, ¿sí? Porque como decíamos recién, el juego tiene beneficios, ¿sí? Para todas las edades, para los adultos, para los niños. Y bueno, consideramos que el juego es una herramienta esencial para el aprendizaje, ¿sí? Para los niños. Es muy importante, aparte de ser un derecho, pero contribuye, por ejemplo, al desarrollo físico, social y psíquico del niño. Favorece las habilidades cognitivas, motrices, del lenguaje, ¿sí? Afectivas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con el juego tenemos que hablar, tenemos que comunicar, tenemos a veces que llegar a un acuerdo con las reglas para que el juego se pase bien. Hay muchas cosas que vamos a utilizar, ¿sí? Muchos aspectos que vamos a utilizar para llevar a cabo un juego. Estimula la atención, como decimos, tenemos que estar presentes, tenemos que estar concentrados para llevar a cabo una meta. ¿Sí? La memoria, tenemos que recordar las reglas, ponerlas en cada situación, poner las reglas
Eh, bueno, para poner en marcha el juego hay que aplicar las reglas. Va a favorizar la resolución de problemas, la creatividad, porque a veces hay que pensar, por ejemplo, si estoy jugando un juego de trayecto de trenes y alguien me bloquea, tengo que encontrar la forma de todavía lograr mi meta, ¿sí? Tengo que ser creativo, tengo que tener un pensamiento lógico. El juego también promueve la comunicación, como dijimos, a veces hay que llegar a acuerdos. Va a enriquecer nuestro vocabulario porque, bueno, hay juegos de palabras, juegos de creatividad, juegos donde tenemos que comunicar sin decir algo, por ejemplo, sin decir una palabra clave, y eso, bueno, eso enriquece, mejora nuestra expresión oral, realmente es clave, es muy bueno para los niños, ¿sí? Nos proporciona muchas cualidades, muchas cualidades del juego. Ahora, hablamos del desarrollo del niño mediante el juego, ¿sí? A través del juego. Hay dos tipos de juegos principales. Hablamos del juego libre, que es cuando el niño es el que va a jugar, él va a elegir cómo y cuándo jugar. Este tipo de juego favorece la autonomía porque normalmente él va a aprender a ocuparse solo, ¿sí? Va a crear su mundo imaginario. Pero el rol del adulto en este tipo de juego libre es ofrecer un entorno rico y variado, por ejemplo, a través de los juguetes. Va a poner a disposición juguetes adaptados a la edad del niño, ¿sí? Materiales accesibles. Y a veces vemos que, bueno, los juguetes puede ser algo tan simple como siempre decimos, los niños chiquitos se pueden entretener con una caja, a veces con material de cocina, con objetos reales, que es lo que más les llama la atención a ellos, que quieren ser parte del mundo real, el mundo de los adultos. Así que bueno, ese es nuestro rol, de ofrecerles este entorno rico, seguro y variado. Después tenemos también el juego estructurado. Aquí hablamos más de los juegos de reglas. Es el adulto, sí, que va a proponer el juego, va a guiar, va a explicar las reglas, vamos a dinamizar la actividad para que todo pase bien. Y bueno, vamos a enseñar y fomentar el respeto de las reglas y el respeto por los demás. Porque, por ejemplo, cuando llegamos a una edad de juego de reglas, tenemos que aprender a esperar nuestro turno, tenemos que aprender a respetar a los demás, tenemos que aprender ya a veces a negociar y a, bueno, aceptar las reglas, que no siempre es difícil, y a muchas cosas. Esto va a fomentar la comunicación entre, bueno, el adulto y los participantes de este juego. Bueno, entonces cuando hablamos de este tipo de juegos, ¿sí? Los principales tipos de juegos, hablamos mucho del desarrollo del niño a través del juego y vamos a dividir las etapas por edad. Por ejemplo, el bebé, el niño de 0 a 2 años, estamos hablando de una etapa sensoriomotora, ¿sí? El niño aprende y se comunica, se interactúa con el mundo a través de sus sentidos. Esto se llama el juego de ejercicio, ¿sí? Es por ejemplo, el aprendizaje a través de los sentidos, la interacción con los objetos, con el mundo, ¿sí? El niño va a realizar, por ejemplo, movimientos repetidos o acciones repetidas por el placer de los efectos inmediatos. Por ejemplo, esto sería si sacude un sonajero, escucha el sonido, entonces este sería el efecto inmediato. Ve que al mover un objeto que tiene pelotitas adentro, va a hacer un sonido, ¿sí? Esto le va a ayudar a desarrollar el oído, la vista, el tacto, el olfato, incluso el gusto. Y muy importante, las capacidades motoras y la manipulación. Si damos un ejemplo de este tipo de juego, de la etapa sensoriomotora, por ejemplo, podríamos decir una torre con cubos apilados. El niño pone un cubo arriba del otro y tiene el placer inmediato de ver, de hacer crecer, de construir. Y eso sería, bueno, sería la vista y el tacto porque también está manipulando, tocando los cubos. Vamos a dar algunos ejemplos en base a cada sentido. Por ejemplo, el oído, habíamos dicho sacudir un sonajero, puede ser escuchar una canción y aplaudir con las palmas, golpear un objeto que hace ruido, ¿sí? Con la vista, el niño puede seguir un móvil, ¿sí? Algo que está colgado, puede mirar luces de colores, jugar con espejos, por ejemplo, de verse, de ver su reflejo, o de un adulto que se esconde y aparece. Con el tacto, por ejemplo, juguetes que podemos apretar, pelotas blandas, suaves, jugar con bloques de distintas texturas, o a veces hay libros, hay juegos que podemos sentir, texturas rugosas, podemos sentir un peluche, podemos sentir algo muy liso, o manipular, por ejemplo, plastilina y sentir, ¿sí? Eso nos va a trabajar el tacto. Después también los niños de 0 a 2 años, es muy importante trabajar el olfato. Podemos sentir, podemos oler flores o algunas especias, ¿sí?
olores suaves, diferenciar los olores de frutas o a veces incluso hay juegos que podemos crear nosotros en la casa de sentir frascos con agujeritos, con flores adentro. Bueno, y aprovecho sé que tenemos otros participantes que se acaban de unir, así que aprovecho para saludarlos. Bienvenidos. No sé si pueden hacer preguntas o si un momento de preguntas vamos a prever al final, ¿sí? Em, Tú me dirás, Joel. Cecilia, bueno, eso lo puedes sugerir si quieres que te vayan Bueno, haciendo preguntas creo durante que la charla. sí, sí, Ujú, perfecto. Sí, también si alguien quiere participar. ujú. Oui, ok, Ok, perfecto. Sí, o también si alguien acaba de llegar y quisiera que volvamos, pueden avisar, ¿sí? Y revemos. Bueno, entonces eh, estamos si para los... pueden activar las cámaras sería genial. Sí, sí, Ujú. así los Así la vemos. profe También Cecilia pueden, si pueden levantar la mano, pueden escribir en el también. chat. Sí, acá también Katy me puede ayudar un poco a manejar si hay preguntas, ¿sí? Si yo no veo en mi pantalla. Sí, Katy me puede ayudar a manejar un poco eso. Entonces, de recuerdo para los que acaban de empezar, estábamos hablando del desarrollo del niño a través del juego. Diferenciamos dos tipos principales de juego, que es el juego libre, cuando el niño elige cuándo va a jugar, cómo, con qué, ¿sí? Nuestro rol como adultos es de ofrecerles un entorno seguro, un entorno adaptado a su edad y los materiales, los juguetes. Y entonces empezamos a diferenciar que por cada edad vamos a ver distintos tipos de juego. Ahora estamos hablando desde los 0 a 2 años, o sea, los bebés. Dijimos que, bueno, ellos van a experimentar el mundo a través de sus sentidos. Todo pasa por los sentidos, por lo que ven, por lo que escuchan, por lo que tocan, por el olfato, incluso el gusto. También hablamos mucho de la motricidad y manipulación. Ahora vamos a pasar a la parte del gusto, ¿sí? Si hablamos de probar papillas con diferentes sabores, por ejemplo, para niños de esa edad, o descubrir contrastes de sabores, si hablamos de dulce, salado, ácido, descubrir estos contrastes. También tenemos la motricidad y la manipulación, que es muy importante en el juego de los niños de esta edad, porque si hablamos de apilar cubos o de apilar algún tipo de material de construcción, es la motricidad, el niño debe agarrar, debe apilar y balancear uno arriba del otro sin que se caiga. Por ejemplo, un bebé puede hacer rodar una pelota y mirar cómo la pelota al ser redonda se va a desplazar. Puede arrastrarse para alcanzar un juguete, incluso si todavía no camina. Todo eso son ejemplos de motricidad y de manipulación. O también pueden tirar simplemente, eso hacen muy a seguido, tirar un objeto para ver cómo cae. Si es un peluche, hará un sonido también muy suave. Si es una pelota, hará un sonido un poco más fuerte. Así que es así, todo pasa a través de los sentidos. Es la forma de ellos de vivir y de empezar a experimentar el mundo. Luego, vamos a seguir con la etapa preoperacional, sí que sería cuando los niños llegan a 2 años y es más o menos hasta los 6 y 7 años. En esta etapa hablamos del juego simbólico, ¿sí? Porque el niño va a hacer juegos de rol, va a hacer de cuenta, por ejemplo, de ser un maestro, de ser un médico, de ser un bombero, de ser una madre, un padre. Va a imitar a las personas que ven su cotidiano, va a imitar, va a representar roles o situaciones. Entonces, los dos tipos de juegos principales en el juego simbólico son el juego de rol o la puesta en escena, ¿sí? Entonces vamos a ver también diferentes ejemplos de estos dos tipos de juego. Por ejemplo, si hablamos de jugar con una muñeca o con un camión, ellos van a representar acciones o situaciones imaginarias o incluso a veces acciones de situaciones del cotidiano que ellos viven y a veces el juego simbólico les puede ayudar también a ellos a aprender a resolver situaciones o a tratar cosas del cotidiano. Por ejemplo, el juego de rol puede ser jugar a ser un médico, a curar a un paciente, puede curar a sus peluches, ¿sí? Puede también representar a un maestro, hacer de cuenta que está en una clase, que enseña a otros amigos o a veces también a los muñequitos. Puede hacer de mamá o de papá, cuidando a un bebé, cuidando a un peluchito. En la puesta en escena van a crear un poco su mundo, ¿sí? Van a organizar, por ejemplo, una tiendita, es cuando uno juega al negocio, vende cosas, y también es muy importante para aprender a manejar situaciones del cotidiano, ir, comprar algo, pedir, dar el cambio, agradecer.
simular que son, por ejemplo, un piloto de avión o que son un chofer de autobús. Pueden representar un cuento con muñecos, vestirse, disfrazarse. Y bueno, hay otros ejemplos también del juego simbólico. Por ejemplo, hasta pueden construir una cabaña, un fuerte con mantas, con cojines y hacer de cuenta que viven ahí y ellos crean su mundo. O bueno, imitar a superhéroes, a personajes, sea del cotidiano o a veces de la televisión o personajes de cuentos. Entonces, este sería el juego simbólico desde los 2 hasta los 6 y 7 años. Bueno, a medida que el niño va creciendo, vamos a pasar a la etapa de las operaciones concretas, que es desde los 7 a los 12 años. En esta etapa hablamos mucho del juego de construcción, porque el niño, bueno, tiene ya la capacidad de llevar a cabo una operación, que es una acción mental, que le permite seguir pasos lógicos. Por ejemplo, el niño puede reunir, combinar, organizar material, elementos para formar un todo. Por ejemplo, las piezas de un rompecabezas, piezas de Lego, de bloques para encastrar, y él puede imaginar una figura, su objeto final, lo que va a construir. Entonces el niño es capaz de ver esto, de tener un pensamiento lógico, matemático, seguir los pasos y llegar a una meta precisa, que sería terminar este rompecabezas o crear este muñeco, un camión, lo que pueda construir con bloques. Entonces esto sería de 7 a 12 años. Y cuando hablamos de a partir de los 12 años, niños de más de 12 años, estamos hablando de la etapa de las operaciones formales. Aquí es cuando hablamos del juego de reglas, ¿sí? Los juegos de sociedad, juegos de cartas, juegos de dado. ¿Por qué hablamos más de estos juegos a partir de esta edad? Porque los niños tienen una mayor capacidad de abstracción, son capaces de retener las reglas del juego, imaginarlas, pensar en su mente y, bueno, de llevar a cabo este juego. Pueden resolver problemas hipotéticos, podemos hablar de una estrategia de juego para llegar a una meta, si tenemos que avanzar, por ejemplo, con un peón y con un dado, o crear rutas. Ellos pueden adaptar esto y ponerlo en práctica en el juego. Sí, el juego va a tener un código preciso, hay normas que son las reglas, por eso son los juegos de reglas. Estas normas tienen que ser aceptadas y seguidas por todos los jugadores. Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, un juego de cartas, un juego de dados, un juego de tablero. Hay muchos juegos de reglas, sí, que podemos utilizar a partir de esta edad, incluso para los adultos. Bueno, en nuestro pequeño módulo 2 habíamos hablado de, bueno, de ayudarles a ustedes a pensar en cómo presentarían un juego, a quién. Entonces tenemos algunos consejos para tener en cuenta, ¿sí? Consejo para elegir un juego. Es que antes de llegar a la parte más concreta de los juegos, ¿alguien quisiera comentar o hacer alguna pregunta sobre las etapas? ¿Es que está claro? Si pueden aprovechar alguna Sí, si pregunta. alguien quiere aprovechar las etapas, Ujú. dijimos, O de la los dejan en el 5. chat y yo la puedo Sí, leer sin ok. problema. O Yo tengo una Katia, pregunta, Cecilia. Yo sí sí, tengo una pregunta con sí, relación a esa etapa de 7 años. eh, Ajá, por sí, allí, digamos, estos juegos que son de programación a nivel de Minecraft, no sé si lo conoces, ¿qué tan buenos son para la estimulación de los niños? O sea, no sé si están muy avanzados sí. Bueno, para un niño de 7 años. personnellement, no Ajá, conozco una opinión. mucho el mundo de Minecraft. Katy, je sais pas si tu connais, par exemple, si on parle de jeux vidéo par rapport au Minecraft, moi je connais pas trop. Yo creería, según, bueno, cuando hablamos del juego simbólico, hablamos más del juego real, ¿sí? Ok. De juguete, de tocar, porque realmente es ahí que el niño está como consciente. Vemos, es también como podríamos comparar si decimos el niño de 0 a 2 años vive el mundo a través de los sentidos, de lo que toca, de lo que siente, de lo que ve. Yo creo que hay un aspecto muy importante del juego simbólico también en los 6 y 7 años de esto, del mundo real, porque tiene sus beneficios, estamos más, podemos representar, por ejemplo, si yo veo Minecraft es un mundo que no es mi mundo, o sea, lo puedo crear, pero tal vez ahí no encuentro situaciones del mundo real, como relacionarme con alguien en la sociedad, en la escuela, en Ujú, un negocio. ujú. Tal vez no conozco mucho de Minecraft como para opinar,
pero Pero es tal cual así, es como crear mundos, lo que pero uno crea, no, no hay ese contacto con los demás niños claro. porque todo es virtual. Creado por mí, Ujú, diseñado por mí y creo que habrían menos interacciones. Lo que hace que el juego simbólico sea para mí tan interesante son todos estos intercambios. Si vemos en casi todas las los ejemplos hay, por ejemplo, ser un médico y curar a un paciente, hay un ujú, intercambio, una relación entre estas dos personas, el médico, el paciente, el niño, una madre y un bebé o un papá y un bebé, un maestro. Siempre hay una relación humana en cada uno de estos. Por ejemplo, si hablamos de la tiendita de un negocio, también tenemos un intercambio con el cliente, con la gente que lleva, que llega, por ejemplo, yo jugaba mucho cuando era chica a tener una agencia de viajes, entonces la gente, mis amigas llegaban y uno les recomendaba. Siempre hay como un intercambio humano, que para mí es lo más importante para los niños de esta edad. Porque así como el bebé de 0 a 2 años va a aprender a relacionarse con todo lo que ve y siente y realmente los sentidos concretos, el niño de mayor edad va un poco a practicar y a entrenar su relación con el mundo a través del juego de rol, porque a veces vemos niños que imitan situaciones con la mamá le dijo algo, entonces cuando el niño juega, que es el padre o la madre, va a decir las mismas cosas que dice la madre al bebé, que se porte bien, o que coma bien, o es una forma de procesar para ellos también todo su mundo. Y eso para mí es lo que hace el juego simbólico muy interesante. Y realmente diría el juego, y no hace mucho, eso es lo bueno, que no hace falta mucho para para poner en marcha un juego de rol. Es la imaginación, son mantas, son o almohadas o una muñeca que puede hasta haber estado fabricada por mí. Realmente no necesitamos material muy sofisticado. Siempre es una cajita, un autito que puedo construir yo, un muñequito. ujú. Eso es lo que creo que es Perfecto. el beneficio más importante, a mi opinión. Gracias, gracias Cecilia. Sí, te lo preguntaba muy, muy personal porque tengo un niño de 7 justamente y pues estaba en juegos con él en Minecraft Sí, y en cursos, pero sí estaba motivado, pero todo era a distancia y no le veo como ese entusiasmo como cuando lo llevo a patinaje, por decir algo. claro, Ujú. sí, sí Yo, es lo que... Sí, sí, hola a todos de nuevo. Yo hola. tengo una pregunta con respecto a los niños hay muchos profesores, muchos maestros que están de escuela, ¿verdad? Y que están atendiendo ahora esta charla. Y yo supongo que ellos se han planteado, lo podrán plantear más adelante, la cuestión de cómo ayudar a través del juego a desarrollar capacidades de mis estudiantes, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que las ludotecas ofrecen esa posibilidad de que a través del juego los niños estimulen este pensamiento creativo. Em, a lo largo de tu exposición, Cecilia, nos vas a dar ejemplos de tipos de juegos, por ejemplo, que estimulan ciertas áreas, por ejemplo. sí, sí, porque hay juegos que pueden estimular un poco las matemáticas, ¿sabes? Y no siempre, por ejemplo, con el juego de matemáticas no tiene que ser, no es un juego de matemáticas que a veces puede es un simple juego, pero donde tenemos que contar puntos. A veces hay una estrategia, pueden haber estrategias muy sofisticadas del contaje, se diría, creo, de puntos. A veces podemos tener que multiplicar o podemos tener que contar. Por ejemplo, este fin de semana jugaba con mi hija un juego de trenes, por eso he hablado de un ejemplo de trenes, donde hay rutas y cada ruta que completamos con este tren va a tener un puntaje diferente dependiendo de cuántos vagones vamos a poner. Y bueno, nuestro objetivo es unir ciudades, nuestro objetivo es crear, bueno, también obtener la mayor cantidad de puntos posible. Pero, por ejemplo, al final, al momento del recuento de puntos, yo tengo que ser consciente de cuánto vale cada tren de tantos vagones, tengo que ser capaz de, bueno, nos gusta en casa también tratar de hacerlo mentalmente para decir, bueno, quién llegó a cuál puntaje. Vamos a tratar también de recontrolar, entonces también puede haber mucha matemática en un juego, sin decir que formalmente un juego de matemática que a veces, si uno lo presentaría así, sería un poco menos interesante. Puede ser un juego muy interesante de un tema de dinosaurios, de un tema de trenes o de animales.
Y en el fondo, sí, a través del sistema, por ejemplo, de contagio de puntos o de otra forma para avanzar en el juego, vamos a tener esto. ¿Sí? Ujú. También si hablamos del lenguaje, por ejemplo, hay muchos juegos que pueden, por ejemplo, un tipo de juego que me gusta mucho, tenemos piecitas, tenemos ¿cómo se diría? Sí, piezas con las letras. Entonces, bueno, un estilo, digamos, ¿cómo se llama el juego que es el más popular? Le jeu le plus populaire, Scrabble. Si conocen el Scrabble, Mm. bueno, no me refiero a este, pero con las fichas. Por ejemplo, hay un juego que me gusta mucho que tenemos que formar palabras cruzadas. Entonces las letras están en el medio. Este sería un juego también muy fácil de fabricarlos nosotros mismos si no tuviéramos el material. Normalmente en este juego hay 120 letras del abecedario que se ponen, la cara no está visible, se ponen escondidas en el centro. Cada jugador va a tomar, para empezar, 6 letras y nuestro objetivo es de crear, de utilizar todas las letras en una palabra cruzada. No podemos crear letras, palabras independientes. Tienen que estar siempre cruzadas. En cualquier momento del juego tenemos la oportunidad de deshacer todo y volver a hacer, pero el objetivo es de usar todas las palabras. Del momento que alguien terminó, va a anunciar que terminó y todo el mundo toma 2 letras más. Entonces es un juego que constantemente estamos recibiendo más letras y hay que adaptar. Ese juego yo encontré que incluso hasta a mí me encanta porque también es un juego que va muy bien, encuentro con más leemos, por ejemplo, más tenemos en nuestra mente, más acceso a palabras o si hablamos diferentes idiomas. Y eso encuentro que es algo que puede complementar muchas otras actividades también. Y ahí nos damos cuenta, decimos, ah, wow, cuántas palabras conozco, cuánto puedo adaptar, cuánto puedo cambiar. Es una forma muy interesante, creo, cómo trabaja la mente en este juego. Sí. Cecilia, por acá pregunta la profe Rosa Sí. que ¿cuánto es el tiempo estimado de concentración de un niño en los juegos? Ahora, eso va a depender mucho en la edad, el temps de concentración. Pero, por ejemplo, en la escuela hablamos de 20, on parle de 20 minutes à peu près à l'école. 15 minutes. Et dependerá de la edad. Ça dépend de l'âge. Oui. Habituellement, on calcule le nombre avec l'âge qu'ils ont. Ujú. Un enfant de 3 ans a 3 Oui. minutes de Oui. concentration. Ujú. Sí, a veces dice Katy también calculamos con la edad del niño, por ejemplo, y es cierto, va a ser muy importante en este contexto pensar en la edad del niño, porque un niño de 3 años no le podemos pedir que se siente a jugar 10 minutos un juego. Por ejemplo, dice un niño de 3 años le vamos a pedir concentración 3 minutos. Mm. Por ejemplo, con niños de 4 o 5 años, yo diría sí, hay juegos que son em, que son, digamos, fácil, podemos llevar a cabo todo el juego en 10 minutos, capaz yo hablaría de 6 7 años, podríamos decir tal vez 15 minutos. Hay juegos también que lo bueno que tienen es que son juegos cortos, pero los podemos repetir. Entonces también eso está bien por la repetición, vamos integrando las reglas, pero sí depende mucho de la edad del niño. 3 minutes. Sí. 3 ans, c'est 15 minutes. Vamos a decir que a los 3 años lo máximo que podemos decir son 15 minutos de concentración. Ahora, lo que yo diría también, ça dépend aussi du jeu, je pense. Sí, va a depender mucho del juego, de qué tarea le estamos pidiendo al niño que se siente y que se concentre. Porque 15 minutos, por ejemplo, yo veo juegos de niños a partir de 2 años y medio, 3 y 4, pero estos juegos, por ejemplo, están hechos con un material muy lindo, llamativo. Se trata como en este momento de hacer que el niño se familiarice con el material de un juego y con las reglas de un juego. Es muy básico lo que le vamos a pedir al niño de 3 o 4 años, especialmente, bueno, sí, de 3, que son muy chiquitos. Vamos a pedir que él aprenda, bueno, yo tiro el dado, es mi turno, voy a tirar y hago una acción. Cuando es el turno de la otra persona, sé que tengo que esperar, respetar su turno, que él juegue y esperar que vuelva otra vez mi turno. Es como que les va a preparar al futuro para poder seguir juegos más complejos que me piden mucha más paciencia y también muchas más capacidades mentales. Así que creo que siempre lo más importante, eso justo era lo que íbamos a hablar cuando presentemos los consejos de cómo presentar un juego. Lo más importante es tener en cuenta la edad de la audiencia, del grupo de niños al cual vamos a presentar el juego.
pense que ce qui peut être bien de dire, c'est qu'en fait, le fait de faire jouer un enfant à des jeux, pour lui, c'est pas de la concentration, Ujú, c'est juste vouloir ujú, continuer à jouer ou ujú, pas. Donc là, il pourra dépasser facilement les ujú, 15, 20 ujú. minutes, hein. Sí, como dice Katy, que especialmente cuando le pedimos a un niño que juegue, y especialmente si es el juego, el buen juego, el juego correcto, no es que le estamos pidiendo tanta concentración, sino que si él está, si se está divirtiendo, si está haciendo un juego que disfruta, podemos, claro que podemos pasar, sobrepasar los 15, 20 minutos. Por eso también es muy importante la elección del juego. Si quieren, lo que podemos hacer es ver los consejos para elegir un juego. Entonces, en base a esto, si quieren elegir juegos para sus clases, para los niños de su entorno, tienen más o menos estos consejos, estas ideas que les damos. ¿Les parece? Perfecto. Sí. Ah, Tamara sí. qui lève la main. Oui, Tamara, levanta la mano. Yo tenía otra pregunta, pero no tienes que responderla, solo una inquietud que sí creo que sería interesante en algún punto tocar y es la frustración del niño cuando en un juego pierde o gana. ¿Cómo Sí. hace el adulto para ayudarle a manejar esas emociones de ganar o perder en un juego? Ujú. Sí, Gracias. de nada, sí, eso no es siempre fácil. Sí, lo vamos también a trabajar más adelante, tomamos nota. Y bueno, vamos a continuar con los consejos entonces para elegir un juego. Cómo vamos a elegir un juego y transmitir las reglas a los jugadores. Entonces, como decíamos, lo más importante a tener en cuenta es la duración del juego, cuánto tiempo va a durar, el número, la cantidad de jugadores, la dificultad y sobre todo, como decimos, la edad. El tiempo y la edad sería la clave. Porque no es lo mismo si vamos a presentar un juego a un grupo, a varios niños de 4 años, o si ya estamos hablando de una etapa de operaciones concretas, niños de 12 años o niños de 9 10 años. Eso va a variar muchísimo. Entonces, bueno, nuestros consejos para elegir bien un juego es, bueno, principalmente también elegir según las habilidades que queremos desarrollar, porque hablábamos, por ejemplo, de los juegos que van a desarrollar el lenguaje o la creatividad o las matemáticas, pero también hay que tener en cuenta el ambiente que queremos crear, si es un ambiente tranquilo, si es un ambiente alegre o más dinámico. Porque, por ejemplo, si lo que yo busco es un ambiente tranquilo, no voy a ofrecer hay juegos que son muy dinámicos y que rápido sabemos que el volumen va a subir, que vamos a hablar al mismo tiempo. Entonces eso también voy a pensar dónde voy a jugar este juego, es que estoy en la clase de la escuela. Vamos a pensar realmente sí en el ambiente que queremos crear, como sea. Otra cosa muy importante es que vamos a elegir con los jugadores y no por ellos. No voy a elegir yo lo que a mí me interesa, sino lo que sea más adaptado, lo que los niños quieren, lo que les interesa, lo que, bueno, o como si hablamos de una clase, lo que va a ayudar a desarrollar ciertas habilidades. Sí, pero vamos a realmente pensar en ellos y en lo que sea más adaptado, no solamente en nosotros, en el adulto, porque así también vemos que rápido, si no está en su interés, los vamos a perder. Es muy difícil, no podemos forzar la atención y el interés. Eso tiene que realmente, tenemos que pensar en ellos. También es muy importante optar por juegos que conocemos y que disfrutamos. Eso se nota mucho. Siempre lo decimos incluso nosotras con Katy. Yo si animo un taller o si voy a alguna escuela, es muy importante elegir juegos que disfrutamos, porque es difícil transmitir el amor por un juego o el interés si el juego a nosotros no nos interesa. Eso los niños lo perciben, van a también perder el interés y si yo no amo este juego, me va a ser muy difícil transmitir y tratar de interesar a los demás si a mí no me interesa. Otro consejo muy importante es estar presente y disponible durante toda la duración del juego, porque como sabemos, bueno, hay reglas, pueden haber frustraciones o bueno, es todo un aprendizaje de respetar mi turno, de respetar a los demás, de ver si el otro hizo algo que no era acorde a las reglas, a que el adulto tiene que estar ahí presente para manejar todos estos pequeños problemas que puedan ir surgiendo con paciencia y bueno, sí, con presencia a lo largo de todo el juego. Y lo más importante que decimos también es siempre es disfrutar del juego, de no olvidarse que estamos ahí para jugar,
y para divertirnos también. Si nosotros pasamos un buen momento, los niños también, todos pasamos un buen momento juntos. Y he sabido también que en realidad cuando más aprendemos es cuando estamos a gusto y cuando disfrutamos de una actividad. Eso es muy valioso. Así que nosotros adultos tampoco, no olvidarnos de disfrutar de estos juegos. Bueno, ahora tenemos más o menos unos consejos en un orden sugerido. Dependiendo del juego puede ser adaptado. Más o menos qué vamos a hacer primero y segundo para presentar este juego a los niños. Primero vamos a introducir el tema, la historia del juego. Por ahí podemos decir es un juego que se trata de, es un juego de dinosaurios, es un juego de trenes, un juego de letras, un juego de animales, de colores, vamos a más o menos evocar un poco el tema. Después vamos a decir el objetivo principal, qué tengo que hacer yo para ganar. Tengo que tener la mayor cantidad de puntos, tengo que llegar primero a la meta, tengo que respetar un tiempo, etcétera. Luego voy a resumir un turno típico. Por ejemplo, yo como jugador, desde que es mi turno, qué pasos, qué acciones puedo hacer. Si tengo que tomar una carta, si lanzo el dado, cuándo juego, desde principio a fin hasta que pase al próximo jugador. Después vamos a detallar las acciones posibles y las consecuencias. Por ejemplo, si caigo en una casilla, qué acción eso va a provocar, si me quedo sin fichas o si levanto determinada carta, qué va a pasar. Después también vamos a señalar eventos claves, si alguien llega a esta casilla, qué pasa, o por ejemplo, algo clave que cambie un poco la seguida del juego. Después vamos a responder a las preguntas si los jugadores tienen preguntas. Y bueno, lo más fácil y recomendado sería empezar también, a veces no perderse tanto en las reglas y las explicaciones, porque ahí sí podemos perder a nuestro público, o bueno, si son niños se pueden cansar rápido. Entonces lo mejor es siempre acompañar los primeros turnos y jugarlos con ellos. Entonces guiamos la dinámica, nos aseguramos que ellos respeten las reglas y que lleven a cabo las acciones correctas. Así que esto sería más o menos nuestro orden sugerido. En base a eso van a mirar su juego, van a mirar las reglas y bueno, lo pueden adaptar ustedes en base a la mecánica de cada juego. Así que bueno, hasta acá estamos con nuestros consejos para presentar. Es que ustedes tienen preguntas con respecto a sus grupos, a su entorno, o si quieren comentar si ya jugaron juegos que tienen desafíos o dudas. No hay preguntas por el Que no hay momento. preguntas. Bueno, también creíamos con Katy que sería un poco mejor, como ustedes están recibiendo este material hoy, también tienen que ya hemos cargado el material completo, un archivo donde van a tener todo el texto, y también hemos cargado esta presentación que es un poco más resumida con los puntos concretos. Podrían como integrar un poco, pensar, porque a veces es cierto que las preguntas y las cosas a mí personalmente no me llegan en el momento, siempre en el momento preciso, sino vienen después, cuando ponemos en acción o tal vez tratan de presentar un juego y les pasa algo o les surge una duda. Entonces nuestra idea sería dejarles a ustedes un tiempo para reflexionar, para integrar todas estas informaciones y para practicar también, ¿por qué no? Presentar o jugar. Y después podríamos ver una otra, digamos, otra sesión donde podemos responder preguntas, podemos hablar también del tema de la frustración del niño y de cómo manejar eso, ¿sí? Si es en un entorno de una clase o de sus bibliotecas, ludotecas. Y en ese momento también, o si quieren en anticipación enviarnos sus preguntas para que nosotros preparemos un poco, o si quieren hacer un poco un momento más espontáneo de preguntas y respuestas, eso sería posible. Y creo que más benéfico, da el tiempo también de reflexionar y de pensar al material. Ujú. Esa que yo no veo. Ujú. Oui. Bueno, así que si les parece, podemos hacer así. En un próximo módulo
transmitimos estas últimas pautas. Me parece muy buena idea porque el grupo se familiariza con Sí, material y toman más también, pueden tomar nota de ujú, lo que va pasando cuando ponen en marcha algunos. claro. Ujú. Experimentar, sí, a través de la acción. También van a ver Sí. que cargamos unas cartas y un video explicativo del juego Skyjo Junior, que es un juego a partir de los 4 años. Es un juego que tiene como tema Ujú. las frutas y las cifras, así que también está muy interesante para las matemáticas. La repetición, la combinación. Ah, voilà. Ah, oui, c'est vrai. Yo lo estaba mostrando en mi pantalla, pero en realidad creo que mejor Katy ahí se los muestra. No sé si ustedes logran ver claro, yo tengo la presentación en mi pantalla. Emilia tiene una pregunta. Emilia, bienvenida, por favor, Hola presenta tu. Emilia, sí. Buenos días a todos. Tengo Hola. una pregunta. Como trabajaba con los niños más pequeños de 3, 4, 5 años, algunos, cuando uno juega con ellos, cualquier juego, hay un niño que le gusta agarrar un juego y no se lo quiere dar a nadie y quiere jugar solo o destina el juego a sus compañeritos. En ese caso, ¿qué puedo hacer? Porque si yo le quito ese jueguito, empiezan a llorar. ¿Para qué? Si Puedo, ustedes están ahí, en un momento, cuando un niño me pone juegos a sus compañeritos. Esa es mi pregunta. Bueno, les voy a confesar que también acá en la ludoteca muchas veces nos pasa eso y sí, puede muchas veces haber niños que lloran. No es fácil para ellos de manejar esta frustración, de compartir. Ahora, nosotros de la manera que lo manejamos, bueno, es con mucha paciencia y Este que quiere siempre después, entonces va a destacamos las trabajar a la reglas de una a este las dos. niño, explicamos y resaltamos el tema de esperar, el Uno va a turno, el comer material es primero. para todos. No sé si voy a preguntar a Katy si ella tiene digamos, un acercamiento específico, pero nosotros con mucha paciencia es volver a explicar las reglas y es decir, el juego es para todos, cada uno va a tener su turno y es justamente de eso que se trata y porque a veces es difícil, pero ese es el punto del juego a partir de los 3 años, que es el aprendizaje, de tener esa paciencia, de saber esperar. Cathy, alors, elle est maîtresse dans une classe et elle fait des jeux avec des enfants de 3 à 5 ans. Et alors, ce qu'elle trouve difficile à gérer, c'est par exemple s'il y a un enfant normalement qui veut pas partager le matériel de jeu avec les autres enfants. Et alors, elle demande comment gérer ça, parce que si elle enlève, elle prend le jeu, l'enfant pleure, il est très frustré, mais après, il faut aussi jouer avec le reste de la classe. Alors moi, je dis, nous, très souvent, on a aussi le cas, ou même dans les JAP, on a eu parfois des cas que, voilà, si les enfants, ils ne respectent pas les règles. Mais je dis moi-même, c'est normalement par, voilà, la répétition, la patience, le rappel des règles, que le matériel, c'est à tout le monde, et juste, je pense, c'est le but de le jeu à cet âge, d'apprendre, de commencer à comprendre les règles, et de se dire, moi, je m'entoure, et après, il y a les autres, et voilà. Est-ce que toi, tu as une approche plus, comment agir devant un enfant? Je vais dire en français et c'est... Oula, pardon. O es que là, vous arrivez, es que ahí pueden escuchar a Katy cuando habla a través de mi computadora. Vamos a ver. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? ¿Todos escuchan? Sí, 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 Sí. se Ah, escucha. voilà. Alors, je vais parler en français. Cécilia va vous traduire en espagnol. Sí, Katy nos va a decir en francés y yo les traduzco al español. Donc, un enfant de 3 ans n'a pas les mêmes capacités qu'un enfant de 5 ans. Ujú. Un niño de 3 años no tiene las mismas capacidades que un niño de 5 años. Donc, je suggérais à... Je m'arrête, moi. Em, Je suggérais a Emilia. à Emilia de créer une table où il y a des jouets, parce que je pense que c'est plutôt des jouets qu'elle met à Ujú, disposition et pas des jeux de ujú. société. Como los niños no tienen las mismas capacidades, lo que ella sugeriría a Emilia es de crear una mesa
con juguetes. Une table avec des jeux. avec comme un jeu pour un enfant. Ujú. Claro, de crear una mesa con juegos y o juguetes para un niño. Tal vez este niño que tiene el problema de compartir o al que le cuesta crear un pequeño espacio de juego para él, donde él pueda jugar. Et elle explique bien que ce coin-là, c'est l'enfant a le droit de jouer tout seul et il n'aura pas besoin de partager. Ujú, Et on respecte. Il est là, il joue 5 minutes et après, il passe à une autre activité ou ujú, pas. ujú. Entonces, este sería un pequeño espacio a disposición en la clase donde el niño tiene el derecho de jugar solo, sin compartir. Pero obviamente esto sería por 5 minutos. Viene un niño, ocupa ese espacio, juega sin compartir. Después, tal vez en otro momento, après, il y aura un autre enfant qui utilisera ce... Pourra utiliser. Claro, es como un espacio de juego para un solo niño, pero que, claro, tendrán que compartir los turnos en algún momento. Pero ese espacio está ahí a disposición. Et un autre espace où là, on joue tous ensemble. Ujú, Et s'il accepte d'aller dans cet espace-là, il doit accepter la frustration. ujú. El otro espacio sería para los niños, donde los niños juegan juntos, ¿sí? Entonces el espacio para el niño solo, un espacio para los niños juntos, y si él decide de ir a jugar al espacio donde juegan todos, tiene que aceptar la frustración. Entonces como que sí, tiene la opción, el lugar de juego a uno o el lugar de juego entre todos, todos juntos, pero si me comprometo a ir al juego de todos, tengo que respetar o, bueno, aceptar la frustración. Ok. Gracias. De nada. L'enfant de 3 ans, le jeu de règles, si on parle d'un jeu de règles, c'est pas avant 6 ans qu'il Ujú, est prêt. ujú, Donc c'est normal que ujú, cet enfant de 3 ans ne ujú, veuille pas partager, ujú, surtout s'il n'est pas habitué à avoir des jouets à lui à la maison. ujú. Sí, es cierto que si la etapa donde los niños empiezan a jugar los juegos de regla, hablamos más de los 6 7 años, y un niño, por ejemplo, de 3 años, sí, no va a tener estas capacidades para jugar un juego de reglas, o especialmente, por ejemplo, si hablamos de juguetes, o sea, es completamente normal que él no quiera compartir. Y especialmente si en la casa él no tiene estos juguetes, es normal, ¿sí? Es un comportamiento normal de un niño de 3 años. Après, c'est important qu'il fasse la différence entre Qué bonito. Las estrellas lunar. des jeux de société, c'est pas la même Ujú, chose. Hein. sí. Sí, también es importante hacer la diferencia, como hablamos de los diferentes tipos de juego. Los juguetes sería una cosa y los juegos sería otra cosa. Juegos, hablamos juegos de reglas, de cartas, de dados. Y los juguetes, por ejemplo, como hablamos, sea de 0 a 2 años, el juego de ejercicio o, por ejemplo, a partir de los más de 2 a 6 7 el juego simbólico. Hey, Entonces, son los me tiene medio Russell. juguetes. Kapag que kat. Parce que en fait, si on met en place un jeu de règles, l'enfant, il doit accepter de jouer correctement sans faire de crise. S'il fait Ujú, une crise, on le met à part et c'est fini. ujú. C'est pas la même chose que quand on lui met à disposition un camion ou une Después. poupée. Ujú, Donc, il faudrait qu'elle crée, ujú, parce que son écart dans sa classe est trop grand, ujú, pas nécessairement grand, ujú, trop grand, et c'est pour ça qu'effectivement, ujú. voilà, s'il Sí. accepte de jouer un jeu de règles, il n'y a pas de caprice, il n'y a pas de cri, Ujú, t'es puni si ujú, tu ujú. n'acceptes pas Sí. de respecter les règles, mais ça, c'est pour Ujú. des enfants plus âgés. Ujú, claro, como la diferencia de edad de 3 a 5 es bastante, obviamente los niños de 3 años no van a tener las mismas capacidades que los niños de 5 años. Entonces, por eso, si un niño acepta de jugar en el espacio de juego de reglas todos juntos, tiene que aceptar la regla del juego, los turnos y todo. Realmente, si en ese momento no lo puede manejar o tiene una crisis o no puede compartir, él debería salir del juego y dejar a los otros continuar jugar. Por ejemplo, en este momento sí,
dejaría el juego de reglas. Bueno, y hasta ahí termina nuestro primero y segundo módulo, ¿sí? Con estos consejos. Así que lo que les propondríamos nosotros es eso, que continúen experimentando con los juegos, que revisiten otra vez el material, que tienen los dos archivos a disposición. Este resumen y el archivo un poquito más completo. Entonces, si se toman el tiempo de leerlo, integrarlo. Y la próxima vez o si en este momento de releer el material les surgen otras dudas, también nos podrían contactar si hay cosas pertinentes que podemos agregar en el próximo módulo. Por ejemplo, hablar del tema de la frustración, de cómo manejar bueno, responder las preguntas de ustedes. Así que, claro que si tienen sugerencias, sería muy importante e interesante para nosotros de recibirlas para responder a sus dudas. Sí, bueno, gracias Cecilia, Katy, De por toda nada. esta información. Hoy en día, ¿cómo están abordando los juegos para personas adultas? ¿Qué juegos tienen en su ludoteca? Bueno, en realidad aquí siempre decimos los juegos que son tenemos nuestros estantes de juegos. Cuando hablamos de juegos a partir de especialmente 8 o 10 años, ya los consideramos como juegos para toda la familia. Son Ah, ok. juegos interesantes para todo el mundo. Yo normalmente uso muchas veces sí estos juegos a partir de 8 y 10. Y los proponemos, sí, para todos, para las familias, familias con niños, pero incluso también para adultos, porque realmente son juegos Mm, que sí, no quiere decir que porque, o sea, cuando un juego está marcado a partir de 8 de 10 años, sí, a esa edad tenemos ya estas capacidades para seguir las reglas, pero no quiere decir que es la edad límite. Es realmente un juego para claro. todos. Es un juego que ofrece un momento de compartir, de risas, de conexión con los otros a cualquier persona. Yo juego muy a seguido. La mayoría de mis juegos preferidos están en los estantes de 8 años. Así que Ok. realmente son recomendados para todos. ¿Hay una lista de Eso esos juegos les y de vamos a hacer material? accesible, sí, una lista de juegos y de material adaptado. Les vamos a hacer disponible, vamos a cargar en la carpeta los juegos que les podemos recomendar. Cecilia, ¿tienen hoy juegos, por ejemplo, para el manejo de las finanzas en los niños? Yo diría muchos juegos, como bueno, yo crecí jugando a un juego que se llamaba El Juego de la Vida que encuentro sí es muy interesante en este sentido. Hoy en día hay otros, está Monopoly, ciertos juegos, Ujú. pero por ejemplo en este juego de la vida que hace poco vi que todavía existe, estuve muy sorprendida y feliz de ver que existe. Es un juego donde tenemos un camino y vamos a ir eligiendo cosas, vamos a ir haciendo acciones. Por ejemplo, estudiar, ir a la universidad, aprender, y todo nos va llevando por un diferente camino. Vamos a también recibir un pago a cada mes si Mm, aprendimos, si hicimos una formación. Y entonces después también en un momento tenemos que manejar nuestro dinero. Ese es un juego muy ok, interesante porque puede llegar un momento que nos quedamos sin dinero, que no podemos realizar una acción porque no podemos pagar. Así que sí, es un juego que nos hace pensar a muchas cosas de la vida real de una manera divertida. perfecto. Sí, eso es lo lindo. Les puedo Voy a recomendar. revisar el chat a ver si hay preguntas por acá y se las Bueno, comparto. Bueno, perfecto. no tenemos por acá. Rodolfo dice que excelente la presentación, que Gracias, Rodolfo. Con mucho interesante. gusto, con mucho gusto. Lo que más esperamos es que, bueno, que ustedes que apliquen esto y que lo disfruten, que lo puedan disfrutar y compartir con su entorno y con los niños de su entorno. Que es una Ujú. muy linda experiencia y eso es lo lindo del juego, que nos proporciona una conexión humana, en familia, entre amigos, con alumnos, nos da algo muy lindo. Así que es muy lindo que pongan esto en práctica. Sí, Así que de bravo seguro va a también, ser así bravo y cuando... felicitaciones a ustedes también por lo que hacen. Gracias, Cecilia. De seguro cuando empiecen a aplicarlo van a surgir las dudas. Sí, seguro, es así, es así. Ujú.
Así que no To- duden en anotar sus Totalmente. dudas, sus preguntas y nos la pueden Ujú. transmitir antes si quieren enviarlas todas en un email. Así nosotros tenemos una guía para más o menos eso va a guiar lo que trataremos también en el próximo módulo, porque sería lindo eso, encontrar un poco juntos las respuestas a los problemas o los pequeños desafíos que ustedes encuentran. Sí, total. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, Emilia, Rodolfo, Regina, Luz. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estás, Saludos. Regina? Hola, Muy Regina. bien, muy bien. Entré un poco tarde, pero aquí estoy. Interesante todo lo que está explicando la profe. Y bueno, mi experiencia como con los niños ha sido con mis nietos. Lo que nosotros hemos estado jugando así como que Scrabble, ¿qué? Uno de las Sí. cartas. Uno. Ujú. Y todo lo que está diciendo ahí, bueno, esperamos aplicarlo con los niños de acá, de Canaima. Pero sobre todo la profe Emilia, que ella es profesora de los niños, y bueno, ella tiene toda esa experiencia y la profe Rosa también. Y esperamos que podamos aplicar esto y que les sirva, porque es muy interesante. Y como adulto me encanta jugar dominó, el Ujú. bingo, Ujú. estas cosas. Sí, es muy lindo jugar como adulto, así que bravo. Continúa, Regina. Gracias, profe. Bueno, Cecilia, para dejar una foto de costumbre que dejamos aquí al final de cada reunión, una foto de grupo, Sí. ¿puedes por favor dejar de Ah, sí, de compartir compartir, para que sí. pueda ver toda la Claro, así me pantalla? pueden ver. Ajá, A y ver. entonces vamos por favor, activemos las cámaras. Rodolfo, Luz, Alejandra, Emilia, Rosa, Belia, Aurora, Regina, María Encarnación y Gemma. Mientras se activan ¿Sí? las cámaras, yo quiero agradecer muchísimo a Cecilia, a Katy, por este regalo que nos dan. Todos estamos aprendiendo mucho y en el próximo módulo habrá muchas preguntas. Así que bueno, las estaremos pasando. No, no duden en pasárnoslas por escrito. Nosotros podemos comunicarlas a Cecilia y a Katy. Bueno, muchas gracias a todos. Aquí estamos listos con una gran Ujú. sonrisa. Esperamos por Luz, Evelia, Regina, por Muestra favor. sonrisa, Ya veo a Luz, ya veo a María. Hola Evelia, ¿cómo estás? encarnación, Rosa, Regina, Gemma, un Hola. momento. Regina. Hola. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bien. Todo bien, profe, ¿qué tal? Qué bueno. Esperamos por Regina y Emma. A ver, mire que estamos, ajá, aquí está Emilia y los veo todos. María Encarnación. Sí, El, ya estamos casi todos es listos. la conexión, Joel. Yo creo que es bueno lanzar la foto ahora o hacer varias. No Bueno, sé, vamos a hacer esta, una primera sonrisa. a ver, Voy, uno, dos, tres. cheese. En Venezuela Bueno, decimos whisky. ya en Canaima decimos, ¿cómo se llama, Rodolfo? La bebida sugerida. Debe Eh, ser cachiri. que, que es como el cacique, dijo Elia. Cachis. Cachiri, cachiri. Cachiri. Un, dos, tres. Mm. Aquí en Panamá es para Cari, profe. Ah, ok. Chévere. Bueno, ya tengo una primera foto. No sé si... ¿Cuántos somos hoy?
14, ¿no? Tuvimos 13, 14 en algún momento, ahora somos 12 conectados. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Pone para qué? Mm. No, Por ahí me parece. nadie me cobra. Bueno, yo creo que esto sería todo por hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas Buena gracias a todos. Que tengan un continuación. Y bueno, excelente les deseamos lo día. mejor jugando, que jueguen y no se olviden de divertirse. Es lo Gracias. importante, ¿verdad? Es importante. Ujú. Chao. Bueno, chao. Gracias a todos. Chao, chao. Ah, Gracias, chao. Chao. ujú.